faith will be. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenido a tu programa Jesús es el camino, la verdad y la vida. Déjame decirte que hoy vamos a aprender un tema súper importante. Dios diseñó que todos los que estemos en Cristo vivamos en un gozo continuo. Es decir, Dios quiere que todas las personas que hemos creído en la fe de Jesucristo, que hemos creído que Él es el Mesías, que Él es el regalo de Dios, que Él es nuestra paz con Dios, que hemos creído que Jesús nació de una virgen, hombre, murió por nosotros, vivió una vida santa, murió por nosotros, resucitó por nosotros y está sentado a la diestra de Dios Padre y vendrá por nosotros. Entonces Dios diseñó para que todos los creyentes en Él o los cristianos podamos vivir una vida cristiana con gozo, con gozo. La Biblia nos enseña que Él quiere que aprendamos a gozarnos. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo es posible vivir en el gozo del Señor? Fíjate lo que dice. Vamos a empezar con Nehemías capítulo 8, versículo 10. Es un versículo, un estudio muy rápido que vamos a hacer nomás para, como siempre les digo, para que las personas podamos comprender un poquito y de ahí poderlo estudiar más a fondo con el Espíritu Santo. Versículo 10, la parte final. Bueno, aquí estaban en este, digámoslo, en este contexto, este versículo que vamos a leer, la historia de Nehemías. Nehemías es una persona que Dios llamó a reconstruir los muros de Jerusalén cuando ellos habían sido regresados de Babilonia hacia Jerusalén. La ciudad estaba en ruinas, los muros estaban caídos. Entonces Nehemías y Dios le había dado la tarea a Nehemías de construir los muros y de volver a construir Jerusalén. Pero esto era difícil porque Israel tenía enemigos que no querían ver que Jerusalén volvía a ser una ciudad que estaba siendo construida. Entonces por eso mandaban personas o ejércitos para atacar la ciudad para que no fuera construida. Entonces el pueblo se entristecía porque decía, pues mira, nosotros aquí estamos tratando de reconstruir una ciudad en medio de la nada y vienen los enemigos y nos atacan y como imagínate qué gozo podrían tener cuando ellos habían sido deportados a Babilonia, 70 años después los regresaron a su patria para que vuelvan a edificar la ciudad, pero tan pronto la estaban edificando, los enemigos no querían que la edificaran. Imagínate el gozo de ellos no existía. Por eso en el versículo 10 les dice en la parte final, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Es un versículo sumamente poderoso. Dios te dice, no importa la situación que estés pasando, no importa el momento que estés pasando. Este pueblo estaba en ruinas, este pueblo estaba empezando a construir nuevamente la ciudad y el enemigo no lo dejaba en paz. El enemigo representa a Satanás. La Biblia dice que Satanás viene a robar, matar y destruir. La Biblia dice que Satanás va a estar acechándonos como león rugiente buscando a quien devorar. Pero la Biblia sí nos dice que podemos resistirlo en la fe. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y este huirá de vosotros. Entonces lo que tenemos que hacer tú y yo es resistir al diablo con la palabra de Dios. Y ahí es donde viene nuestro gozo, en entender que no importa que mi situación o el momento que esté pasando sea una situación que parece una ciudad en ruinas, que parece que no le veo por dónde, que aunque estoy tratando de avanzar, el enemigo me está atacando. Yo recuerdo una vez cuando estaba en el pozo de la desesperación, recuerdo una vez cuando estaba en la cárcel, me querían dar 21 años y recuerdo cómo el, el, cómo el enemigo venía y me atacaba en la mente y me decía, te vas a quedar en la cárcel, no vas a conocer a tu hija, etcétera, etcétera, mil cosas. Pero recuerdo que en ese pozo de la desesperación, en ese momento que estaba volviendo a construir mi vida con Dios, empecé a creer la palabra de Dios. Y hay un versículo que dice la Biblia, para el que cree, todo le es posible. Y ese lo puedes encontrar en Marcos capítulo 9, versículo 27 dice, para el que cree, 23, perdón, al que cree todo le es posible. De ese versículo me aferré y eso es lo que te hablo el día de hoy. Fíjate lo que nos enseña Juan capítulo 16, fíjate lo que dice Juan capítulo 16, versículo eh, 20 23
y 23 y 24, en aquel día, hablando Jesucristo a sus discípulos, no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Una de las razones por las cuales Jesús también murió por nosotros, claro, la principal es el perdón de pecados y el tener comunión con Dios, pero lo segundo es que Él nos ha dado muchas cosas y esa es la herencia que tenemos en Él. Y una de esas cosas es que nos abrió el acceso ante el Padre y ahora podemos estar directamente con Él y Jesús está dentro de nosotros y ahora podemos platicar con Dios y Él escucharnos. Y dice la Biblia que pedid y recibiréis. Dios, ¿para qué? ¿Para qué? Dios nos dejó este versículo, dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, Dios quiere que tú aprendas a vivir una vida gozándote, confiando en su palabra y en lo que Él dice. Fíjate lo que dice, ¿cómo es esto posible? Y es aquí donde vamos a continuar. Ve si quieres rapidito a Filipenses capítulo 4, versículo 4. Y fíjate lo que dice. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Pablo está diciendo que te regocijes en Dios siempre. No importa el momento, no importa la circunstancia, no importa si estás arriba, no importa si estás abajo o en medio, no importa lo que estés pasando. Regocíjate en Dios siempre. Porque tu gozo no tiene nada que ver con las circunstancias, sino con el creer y creer la palabra de Dios. Eso quiero que entiendas. Tu gozo tiene que ver con el creer y creer la palabra de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Es decir, que tu gozo sea conocido por las personas. Cuando tengas un problema, no andes todo cabizbajo. ¿Qué tienes? No, pues un problema, estoy ahí sufriendo. No. Yo cuando tengo un problema, te voy a decir lo que hago. Viene un problema, claro que me pega duro, me entristezco un ratito, pero en eso le digo, Señor, aquí estoy confiando en ti, Señor. Leo la Biblia, me agarro de un versículo, dice tu palabra, dice, mi Dios suplirá lo que os haga falta conforme a las gloriosas riquezas en Cristo Jesús, o Jehová es mi pastor. Agarro ese versículo y una vez que agarro ese versículo, lo tomo, le digo, Señor, te doy gracias. Porque tu palabra dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Ahorita vino el enemigo y me pegó con esta noticia, pero mi gozo no depende de la noticia. Mi gozo depende de quién eres tú. Tú eres mi Padre amado y tu palabra dice que yo pida y voy a recibir para que mi gozo sea completa. Fíjate lo que dice en Filipenses 4:6 también. Por nada estáis afanosos, por nada te afliges, por nada te preocupes. Es decir, cuando venga una noticia que el diablo quiera venirte a robar, matar y destruir tu paz y tu confianza y tu fe con Dios, no lo dejes. Dice la Biblia, por nada, por nada. Primero en el versículo 4 nos dice siempre, en toda circunstancia. Ahora en el versículo 6 nos dice por nada. Es decir, el obstáculo que sea, no importa, no te aflijas, no te aflijas. Pero Adrián, ¿cómo no me voy a afligir si estoy pasando por una enfermedad de muerte? Pues déjame decirte, la Biblia dice, no te aflijas. Porque cuando tú te afliges y te preocupas, dejas de leer la palabra de Dios, dejas de ver las promesas y tu mente se empieza a creer las mentiras que el diablo está diciendo, no vas a ser sano. Y eso no es fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que si nosotros le pedimos a Dios algo, y luego dudamos, no vamos a recibir nada. Lo puedes leer en Santiago capítulo 1, versículo 5 al 3 en adelante, donde dice que aquella persona que pida, pida con fe, creyendo que lo va a recibir, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola de mar, y quien así haga, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es decir, la fe es importante, pero ¿qué es la fe? Fe significa, así de sencillo, creer que la palabra de Dios es verdad. Por eso la creo, confío en ella y la obedezco, porque creo que es verdad. Eso es fe. Entonces, cuando dice la Biblia, por nada estáis afanosos, entonces quiere decir que por nada te preocupes. Si yo tengo una enfermedad mortal, la Biblia dice en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, que por sus llagas yo fui sanado. Y hay muchos otros versículos. Entonces yo puedo decirle, Señor, tengo una enfermedad mortal, tu palabra dice que por tus llagas yo soy sanado, te pido sanidad, ahora recibo mi sanidad y ahora voy a vivir con gozo. Yo ya no puedo vivir triste porque tengo la enfermedad, sino tengo que vivir con gozo.
no como fingiendo, sino creyéndole a Él. Aunque no la vea en mi cuerpo la sanidad ahorita, la sanidad se empieza a manifestar, o la solución a tu problema se empieza a manifestar cuando tú le empiezas a creer a Dios. Fíjate lo que dice: por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Te das cuenta? Yo tengo que presentarle a Dios mi problema. Es decir, viene el enemigo, me golpea duro con un problema, en lugar de llorar y entristecerme, se lo pongo delante de Dios, y una vez que se lo pongo delante de Dios, le empiezo a dar gracias, porque la Biblia dice que pidamos y vamos a recibir para que nuestro gozo esté completo. Entonces yo termino de pedir y me gozo. Y cada vez cuando viene el diablo a pegarme otra vez y a decirme, Dios no lo va a hacer, fíjate lo que hizo Abraham en Romanos capítulo 4, versículo 20. Fíjate lo que dice: tampoco, hablando de Abraham, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era sumamente poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Qué hizo Abraham? Se fortaleció en fe, creyendo que Dios era sumamente poderoso, y empezó a dar gloria a Dios. Entonces, cuando venga el problema, es el secreto. Cuando venga el problema a tu vida, en lugar de llorar y entristecerte, ve delante de Dios y dile: Señor, aquí pongo este problema delante de ti. Tu palabra dice esto. Voy a poner la situación de: tengo una necesidad. Y tu palabra dice que mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a la gloriosa riqueza en Cristo Jesús. Entonces tengo esta necesidad, pero tu palabra dice esto, y yo lo creo, confío y la obedezco. Y porque creo, confío y la obedezco, me voy a secar las lágrimas, ya no voy a llorar, y cambio mi actitud de tristeza en gozo, aunque no vea la solución, aunque ahorita no vea cómo se está sanando mi cuerpo, aunque ahorita no lo vea, confío, creo y obedezco tu palabra, Señor. Y si tu palabra lo dice, para mí es la última palabra de todo. No me importa los doctores, no me importa la situación, no me importa lo que digan mis familiares, los vecinos, me importa lo que dice tu palabra. Y si tu palabra sí lo dice, yo lo creo. Entonces, como lo creo, Señor, está cerrado el asunto. Pero una vez que lo creo, yo me paro de ahí, y el enemigo va a querer trabajar en tu mente para decirte: ¿estás seguro? Fíjate lo que dice la Biblia, versículo 7 de Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué guardará nuestros pensamientos? Porque el enemigo quiere tirarnos dardos de que Dios no lo va a hacer. Pero Dios también nos dice en el versículo 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Nos dice: cuando te pares y le presentes a Dios tus problemas y le des gracias a Dios porque creíste verdaderamente que Él lo va a hacer, dice, ahí no termina la chamba. El diablo dice: resistir al diablo y huir a ustedes. Resistir no es que viene una vez, va a venir varias veces y te va a querer robar la paz. Pero dice que esa paz sobrepasa todo entendimiento y te cuida. Pero ¿cómo esa paz me cuida y sobrepasa todo entendimiento? Cuando yo leo la Biblia y le empiezo a expander mi entendimiento de quién es Dios y quién soy yo para Él. Y cuando yo entiendo eso, me arraigo más, esa paz me llena completamente de saber que Él es mi Padre amado y yo soy su hijo, la niña de sus ojos a quien cuida. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te prospere y déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, oro por las personas que están viendo este video para que puedan conocer, Señor, la vida del cristiano, que es gozosa. Que no es una vida que sí, tenemos problemas. De hecho, la Biblia dice que vamos a tener muchos problemas. En el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. La vida del cristiano no es una vida ausente de problemas, sino es problema tras problema. Pero en esos problemas encontramos el gozo. No en el problema, sino quién está enfrentando el problema, que no soy yo, sino mi Dios. Te pido que esto pueda ver cualquier persona. Espíritu Santo, háblales. Te pido que los ayudes en las situaciones que estén pasando y que en estos momentos, sin importar lo que estén pasando, ábrele sus corazones y sus entendimientos para que conozcan esta verdad. Y te pido que obres un milagro en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Si te gustó este video, mándalo a más personas.
y ayúdanos a que más personas conozcan la palabra de Dios y puedan vivir por ella. Te pido en el nombre de Jesús que leas la Biblia,